Hay inventos que están destinados a la grandeza desde su concepción, como la rueda, el barco, la pólvora, el automóvil y el avión. Pero también hay otros que parecían ser apenas un invento más y que terminaron cambiando el mundo para siempre. La primera patente del lavarropas, o también conocido como lavadora, se expidió en el siglo XVII en Inglaterra. Y con el tiempo se fue mejorando, agregando nueva tecnología a medida de que se iban inventando, como la máquina a vapor. Pero el lavarropas eléctrico aparece recién en 1937, patentada por la Bendix Home Appliances. Durante la Segunda Guerra Mundial, varias empresas fueron mejorando el diseño, pero básicamente consistían de lo mismo: un tambor con carga frontal o superior conectado a una fuente de agua. Pensá que mayormente el lavado de ropa en esa época corría casi exclusivamente por parte de las mujeres. Y era una actividad que te llevaba todo el día, porque primero tenías que conseguir el agua, porque no todas las casas tenían agua corriente, sino que había que ir al río o a un pozo común a buscar el agua, traerla, refregar la ropa con el jabón todo el día. Y si quedaba más ropa, tenías que ir a buscar más agua, volver y seguir refregando. Se dice que las máquinas lavadoras automáticas hicieron más por la emancipación de la mujer que la pastilla anticonceptiva o el voto. Pensé que ahora tenían mucho más tiempo disponible, y una de las cosas que permitió fue que pudieran trabajar, estudiar y desarrollarse más como personas. Además, el lavarropas ayudó a mejorar la higiene en general, como así también produjo cambios estéticos, ya que ahora se esperaba que una persona llevara ropa limpia al trabajo, o a reuniones, o en general, por lo que cambió el aspecto de las personas para siempre. Se cuenta que incluso antes del siglo XV, algunos nobles chinos tenían algo similar para evitar el embarazo. Pero no fue sino hasta el siglo XVI que el anatomista y médico Gabriele Falloppio diseñó el primer preservativo que guarda relación con los diseños modernos. Gabriele Falloppio es quien describió esos tubos que conectan a los ovarios con el útero y que hoy llevan su nombre. Resulta que en 1492 un brote de sífilis sacudió a Europa, matando a miles en cuestiones de meses. Se sospecha que había sido traída por los marineros que habían hecho la expedición con Cristóbal Colón, pero todavía se debate al respecto. Y este Gabriele Falloppio fue uno de los primeros en escribir un tratado acerca de la enfermedad, y se dio cuenta de que se transmitía por vía sexual. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Diseñó un forro para el pene, cosa de evitar la transmisión de la enfermedad. A todo esto la Iglesia Católica no estaba contenta y muchos condenaron el uso del invento de Falloppio porque lo consideraban inmoral, como también era inmoral decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. El tema es que el gobierno inglés atribuyó la baja de natalidad en 1666 al uso del preservativo, por lo que funcionaba. Con el tiempo el condón se fue perfeccionando hasta la versión de látex que tenemos hoy en día, y su uso ha marcado un progreso en la sociedad, dándole control a las parejas sobre tener hijos o no, pero también ha sido instrumental en la prevención contra las enfermedades de transmisión sexual. Y hoy en día el preservativo sigue siendo el mejor método para prevenir terribles males como la sífilis o el HIV. Hacia fines del siglo XIX, en Michigan, aparece un personaje bastante perverso de la historia que fue el Dr. John Harvey Kellogg, quien se merece un video aparte. No obstante, el tipo tenía unas ideas bastante revolucionarias en el ámbito nutricional, ya que compartía la idea de que muchas de las afecciones que se padecen encuentran su causa en la mala alimentación. Por lo que John Harvey Kellogg proponía una alimentación vegetariana libre de alcohol, de grasas, de azúcares, como también de té y de café. Para ese entonces, vos pensás que la gente en Estados Unidos estaba acostumbrada a desayunar comida muy pesada como salchicha, panceta, huevos, panqueques y hasta papas fritas, todos los días. Por lo que en esta búsqueda de mejorar la nutrición de las personas fue que en 1877 probó mezclando una masa de avena, trigo y maíz, la cual horneó, la dejó secar, la rompió en pedacitos y se las daba de comer en el desayuno a sus pacientes. A esto lo llamó granula. Pero ¿qué pasaba? Resulta que había un tipo, un colega de él, que se llamaba James Jackson, que amenazó con denunciarlo porque dijo que tenía un producto muy similar con el mismo nombre. Pero John Harvey Kellogg no se iba a letargar por esto. Entonces lo que hizo fue cambiarle una letra y lo terminó llamando granola. Y eso es lo que conocemos hoy. Más o menos. El tipo siguió probando con este método y en 1894 fue que experimentó estirar finamente una masa de trigo y de frambuesas, la cual dejó olvidada toda una noche. Y a la mañana siguiente se encontró con que la masa estaba obviamente completamente dura. Pero en vez de tirarla, probó pasarla una vez más por los rollos, lo que le permitió obtener pequeños copos de maíz. Este producto avanzó para terminar haciendo una revolución alimenticia como nunca antes. Pensé que hasta la aparición de estos desayunos fríos, como se los llama, la gente a la mañana tenía que hacer un fuego, porque
no había gas en la mayoría de las casas, cocinar las salchichas, el jamón, los huevos, que debían ser procurados ese mismo día muchas veces porque no había heladeras. Por lo que todo esto consumía demasiado tiempo y energía. El desayuno frío, los cereales de Kellogg, le permitieron a las familias poder empezar el día con un desayuno nutritivo y darle más tiempo de sueño a las madres especialmente. Por cierto, las azucaritas de Kellogg's que conocemos hoy no son lo que vendía John Harvey Kellogg en su momento, sino que eso lo hizo el hermano, que vio más una oportunidad de negocio que poder ayudar a la gente. Pero la verdad, como dije antes, se merece un video aparte porque se pelearon los hermanos, no se hablaron hasta el final de sus días, un dilema impresionante. Kellogg's parió, che. No está claro en qué siglo de nuestra era fue inventada la brújula, pero lo que sí está claro es que la inventaron los chinos. El uso de la brújula data de por lo menos el siglo XII de nuestra era. Aparentemente, ya en el siglo XI, unos tipos llamados geomantes, que te adivinaban el futuro según cómo caían unas piedras al arrojarlas, fueron los primeros en magnetizar una aguja con el mineral magnetita. Al principio, la brújula consistía de una aguja imantada suspendida en un cuenco con agua, pero con el tiempo se fueron perfeccionando. Y para el siglo XIII, los chinos habían avanzado lo suficiente en el desarrollo de la brújula al punto tal de que ya tenían dividido el dial con los rumbos de ciudades importantes. Igual que el GPS, pero más al estilo siglo XIII. Hasta la invención y popularización de la brújula, los navegantes dependían exclusivamente de la posición de las estrellas. Ahora claro, si estaba nublado o había mucha neblina, estaban casi que a la buena de Dios, por lo que navegar grandes distancias traía grandes problemas también. Si bien esta no fue la única razón, pero sin la brújula, Cristóbal Colón difícilmente hubiera podido realizar sus viajes. Y también amplió las posibilidades del comercio entre Europa y Asia, haciendo crecer mucho más a ambos continentes. Por cierto, hay teorías que suponen que los olmecas en México podrían haber usado la magnetita como forma de navegación, pero lamentablemente no hay nada concluyente por ahora. Es el 3 de diciembre de 1967. El médico cirujano Christian Barnard está a punto de terminar la primera operación a corazón abierto. Pero falta un detalle tan minúsculo como crítico. Ya no quedan alfileres de gancho. Por suerte, su asistente le trae una bandeja nueva para terminar de asegurar los catéteres. El doctor sonríe y mientras termina, recuerda la curiosa historia detrás de esta peculiar invención. William Hunt patea en las calles de Nueva York en 1849. Un hombre se le acerca y lo toma del brazo. Hunt no se espanta ni se exalta, sino que se queda en el molde y echa una mirada a su amigo. ¿Me debes $15, Billy? ¿Cuándo me los vas a pagar? Pronto, contesta ansioso. Dame unas semanas que cobre y te llevo el dinero. Desesperado, William Hunt volvió a su casa y se puso a pensar cómo demonios iba a hacer para pagar esta deuda de casi $600 a cambio de 2024. Por lo que puso su ingenio a trabajar. Después de todo, era un ingeniero mecánico viviendo en Nueva York. Algo se le iba a ocurrir. Luego de probar con algunas técnicas y con algunos materiales, dio con el diseño que se mantiene intacto casi 200 años después y que en Argentina conocemos como alfiler de gancho. En algunos lugares de México lo conocen como seguro y algunos autores en España y México lo llaman imperdible. Allá ellos. Hunt le vendió la patente a la Grace & Company por $400 y así pudo pagar sus deudas. Y la Grace & Company hizo millones y millones comercializando el alfiler de gancho. El alfiler de gancho tiene múltiples usos. Y los cirujanos lo pueden utilizar tanto para asegurar vendajes como para fijar catéteres, que son clave a la hora de evitar infecciones. Pero también han sido muy utilizados por los punks desde los años 70, por modistas, y andás a ver cuántas aplicaciones más tiene este producto. El alfiler de gancho es una simple invención que resuelve tantas cuestiones diarias que es fácil de pasar de vista. Y me la juego de que tenés uno en tu casa en algún lado. Todas estas invenciones nacieron pequeñas pero cambiaron el mundo. Y andás a ver cuál será la próxima. A lo mejor, antes de que el cobrador llame a tu puerta, terminás inventando el soruquete andionómico que se lo vendés a la Baring Brothers por 2 dulces de leche colonial. Y después la Baring Brothers hace millones. Pero bueno, ¿quién te quita lo cambiado del mundo? Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Por ahora. Por cierto, si la próxima vez se te ocurre inventar algo como el imperdible, no hagas como William Hunt y no lo vendas ni a ganchos.